Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya se encuentra Yami La Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, Yami, nos vas a brindar información sobre el reinicio, ¿no?, de los trámites de renovación y entrega de licencia de conducir en la Ciudad de Buenos Aires. Habemos registro en Cava. Muy bien, en instantes esta información también se encuentra Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bueno, Meli, un tema que estamos muchas personas están esperando que haya novedades, el ingreso familiar de emergencia. Hoy nos vas a contar si va a haber una nueva entrega. Vamos a ver en qué está el gobierno que está evaluando la cuarta entrega del IFE. Dale, información es realmente importante. También vamos a conversar desde su casa, vamos a contar con la presencia de Paula Bujía para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, Paula, en instantes vamos a estar conversando con vos. Y también en el último bloque vamos a dialogar con el economista Martín Tetaz para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Quédate con nosotros, vamos a ir a una muy breve pausa y en instantes regresamos con todos estos temas. Muy bien, arrancamos con información sobre la actualidad económica y hay que decir que hoy el dólar bursátil continúa su marcha imparable, superando los 160 pesos y acercándose al dólar informal, al denominado blue, que volvió en el día de hoy a ubicarse en el máximo que había alcanzado el viernes pasado de 167 pesos por dólar. Y la verdad, Paula, al gobierno se lo ve sin reacción. Venimos justamente hablando de este tema en las últimas semanas. En lugar de plantear soluciones, busca culpables y de esta manera lo único que se logra es demorar, ¿no?, la recuperación de la economía argentina, que es lo que finalmente va a generar un alivio, va a traer un alivio a los sectores de la población que hoy la están pasando verdaderamente mal. Sí, la verdad, Alejandro, que semana tras semana lo que estamos viendo es que el Banco Central sigue perdiendo reservas, con lo cual la gente se sigue refugiando en el dólar y el dólar bolsa o el dólar blue, que son los que se pueden acceder claramente. Creo que el Fondo Monetario fue claro cuando se retiró la semana pasada. Le dijo que tenían que plantear un plan económico que genere confianza y que estabilice la macroeconomía. Parecen cosas muy simples y que todo economista sabe, pero bueno, el gobierno no termina de realizar. El Fondo Monetario está volviendo a mediados de noviembre para empezar las negociaciones propiamente dichas. Y ahí veremos los condicionamientos que se pedirán a la Argentina. Pero claramente lo que le sigue faltando al inversor, lo que le sigue faltando al ahorrista, es ese plan económico coherente que genere un mínimo de confianza para parar esta corrida del dólar, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas a lo largo del programa, pero ahora vamos a continuar con un tema que anticipábamos hace unos instantes. Justamente estamos a la expectativa, ¿no?, de si finalmente el gobierno va a realizar una nueva entrega del ingreso familiar de emergencia. ¿Cómo viene esto, Meli? Bueno, Ale, te diría que son horas decisivas para lo que sería la cuarta ronda del IFE, este bono, digamos, de 10.000 pesos para los sectores más vulnerables de la población, los que han perdido el empleo, los que perciben asignación universal por hijo o por embarazo. Por ahora, como viene pasando en las últimas entregas, el gobierno no lo confirmó en el calendario de pagos de ANSES para este mes, pero sí empezó a hablar a través de distintos funcionarios y están dejando la puerta abierta. Tanto la titular de ANSES, Fernanda Raberta, como el propio presidente Alberto Fernández se refirieron a que la situación sigue siendo complicada y que estiman que será necesario hacer un refuerzo de este IFE en lo que sería, como decíamos, la cuarta ronda. Hay que tener en cuenta que, aunque lo que es la pandemia y la cuarentena ya lleva casi 7 meses, el IFE no se otorgó en todos los meses, sino que más o menos espació entre 45 y 60 días.
Con lo cual, si se aprobara y empezara a funcionar, por ejemplo, a partir del fin de octubre o principios de noviembre, estaría incluso dentro de los tiempos que se manejaron las veces anteriores. Muy bien, perfecto. Veríamos entonces qué sucede con este tema tan importante para muchas personas. Y hace unos días el gobierno de la ciudad de Buenos Aires habilitó nuevamente el servicio de renovación y entrega de licencias de conducir que se había interrumpido al inicio de la cuarentena. ¿Yami, hay que ir corriendo a renovar la licencia? Por empezar, corriendo nada, porque distancia, no, y además no se acepta que uno se presente espontáneamente. Todo es muy medido, con turno, incluso llamado, y ahora te voy a contar en qué caso, pero no. Entonces, licencia de conducir que venció entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre, o vaya a vencer este año, se prorroga automáticamente por un año, ¿sí? Eso lo habíamos contado, eso sigue vigente. Por eso, recién el año que viene tenés que hacer ese trámite. Claro. ¿Qué pasa? Hay licencias que vencieron ya en marzo de 2020, porque todo el proceso había empezado en marzo de 2019, ¿sí? Cuando a uno se le vence, pasó el año, no puede circular. Ahora vino la pandemia, el aislamiento. Bueno, a esa gente se la va a empezar a llamar por teléfono para ofrecer de renovar y que pueda volver a circular, ¿sí? Eso es fundamental porque, bueno, están en esta situación, ¿sí? De ya licencia vencida. Entonces eso iría por el lado de la renovación. ¿Qué pasa? Ahí aplican los 200 días que se dio, pero uno necesita renovarlo. Si no, después, más adelante, la sacaría ya con un otorgamiento. No recomiendo que uno deje ese trámite de la renovación y después vaya a otorgamiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay que sacarlo de nuevo, lo cual implica nuevos trámites, pagar, bueno. Sí, tal cual. Bueno, lo que ahora también es novedad es que se puede sacar por primera vez la licencia de conducir. Trámite que estaba, por ahora, que no se podía. Bien, entonces, ¿cómo se hace eso? Turno. ¿Cómo? A través de la web, ¿sí? Del gobierno de la ciudad. ¿Cuál es el tema? Ya eso se habilitó. Hoy me fijé, los días era para la segunda quincena de enero, ¿sí? Esto es otorgamiento o también si uno quiere, cuando uno quiere pasar de categoría, por ejemplo, pasar a profesional, ¿sí? Bueno, entonces eso está habilitado, está abriendo Roca, la única sede donde se va a poder tramitar esto. Aparentemente el curso va a ser online, ¿sí? El que era que uno tenía que hacer a través de academia o presentarse y estar 6 horas entre 2, 3 días, un día entero. Bueno, esa es la información. ¿Sí? Muy bien. El que necesita la licencia de conducir en la capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la va a tener. Hay que, bueno, seguir el procedimiento, hay que presentar todo lo de siempre, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, recordá que te podés comunicar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook y a través de WhatsApp para hacernos cualquier consulta, para transmitirnos cualquier inquietud. Las vías de contacto te las presentamos en la pantalla. Cerramos de esta manera este bloque. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información. Bueno, abrimos este nuevo bloque y se viene el Día de la Madre y como todos los años los bancos despliegan una batería de promociones más importantes que nunca, ¿no? En este año de bolsillos flacos. ¿Cuáles son las más destacadas, Meli? Sí, más de uno estaba esperando las promociones, que dicho sea de paso se da en el marco de la apertura de los shoppings, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, con muchos protocolos. Todos los bancos, como vos decís, tienen diferentes promociones. Básicamente pasan por descuentos y cuotas sin interés, en la mayoría de los casos al menos 3 cuotas sin interés, pero algunos bancos ofrecen más. Tenemos, por ejemplo, ICBC y BBVA tienen hasta 40% de ahorro. Santander, Itaú y Superviel se anotan con hasta 35% de ahorro. Con 30% de ahorro están Banco Nación, Banco Ciudad, Banco Provincia, Patagonia, Comafi, Galicia. Y con hasta 25, HSBC, Hipotecario y Ciudad. Meli, ¿algún consejo para sacarle el mayor jugo posible a estas propuestas de los bancos? Bueno, primero estar súper atento. ¿Por qué? Porque hay que ver qué día es la promoción de tu banco,
Hay que ver el tope de reintegro de cada promoción. Tener en cuenta que algunos bancos se manejan con descuentos por rubro, entonces son todas las marcas de indumentaria, mientras que otros son algunos locales seleccionados o algunas marcas seleccionadas, entonces estar atento a eso. Y si bien ofrecen cuotas sin interés, también tener en cuenta que todo lo que es indumentaria, calzado, marroquinería y perfumería integran parte del Ahora 12, por ejemplo, así que las cuotas sin interés quizá con tu banco te ofrecen 3, pero podés acceder hasta 12 con el plan oficial. Muy bien, clarísimo. Se acercan las elecciones en Estados Unidos y el candidato demócrata Joe Biden viene ampliando la ventaja sobre el actual presidente Donald Trump en las encuestas. Paula, ¿existe algún activo que se pueda adquirir en el mercado local que nos permita beneficiarnos en caso de que finalmente se cumplan las previsiones de las encuestas? Sí, Alejandro, recordemos lo que son los CDRs en Argentina, que es un activo que compras en pesos, pero que sigue el dólar bolsa y sigue a una acción en Estados Unidos. Entonces, si te compras un CDR de Apple, por ejemplo, vas a tener el mismo recorrido que tiene la acción de Apple en Estados Unidos, y inclusive al dólar en bolsa, como se le llama, o al contado con liquidación. Entonces, lo que el mercado está descontando con esta euforia en las últimas semanas es que gana Biden, y no solamente que gana Biden la presidencia, sino que también gana el Senado. Esto lo que le permitiría es un agresivo paquete fiscal, un estímulo fiscal muy importante. Biden tiene una agenda pro-verde, una agenda ecológica, y de gasto de infraestructura, con lo cual uno tiene que buscar sectores como industriales o materiales, que inclusive, sobre todo los industriales, llevan un retraso bastante importante este año. Entonces nos vamos a concentrar en este tipo de nombres. Y ahí tenemos algunas acciones que a la gente les va a sonar, porque son empresas grandes, como puede ser John Deere, Caterpillar, una productora de oro que se llama Barrick, una productora de cobre que es Southern Peru Copper, y hay una acción en energía solar que obviamente está muy en la agenda de Biden, que se llama First Solar. Ya subió demasiado, yo esperaría un mejor punto de entrada, ya se anticipó mucho, y hay que evitar las acciones de petróleo porque justamente es lo que Biden quiere reducir, que es todo lo que se llama emisiones de carbón, ¿no? Pero lo importante y lo que hay que destacar es que entonces en el mercado argentino uno puede acceder a estos papeles. Correcto, es una forma de invertir en acciones del exterior. Recordemos también, Alejandro, muy importante, lo digo muy seguido esto, que el activo subyacente es una acción que tiene volatilidad. Entonces, es para personas con cierto patrimonio y que quiere tomar cierto riesgo y no poner un porcentaje altísimo de su patrimonio, para poner un 10% máximo en este tipo de inversiones porque son volátiles, porque siguen la volatilidad de una acción en Estados Unidos. Muy bien, esto entonces es una alternativa para aquellos que quieren apostar, ¿no?, a una eventual victoria de Joe Biden en los Estados Unidos en las elecciones que se realizarán el próximo 3 de noviembre. ¿Te gusta alguna otra alternativa de inversión para el actual contexto económico de la Argentina? Mira, yo creo que la brecha que hoy tenemos es insostenible entre el oficial y lo que es el dólar bolsa o el blue, con lo cual yo creo que los activos dólar link, o sea que siguen al dólar oficial, en algún momento van a dar un buen retorno. Obviamente el gobierno trata de evitar una devaluación a toda costa porque tiene un impacto en la inflación, pero este nivel de brecha es muy distorsivo y le complica mucho al Banco Central aumentar reservas en esta situación, con lo cual creo que es una cuestión de tiempo. Van a tratar de evitarlo lo máximo posible, pero los activos dólar link también creo que son una buena protección frente a una posible devaluación del oficial. Muy bien, Paula, sí, es una alternativa que venimos recomendando en las últimas semanas aquí en Café Financiero. Con esta opción que nos recomienda Paula Bujía, cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Martín Tetaz. Bueno, arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista Martín Tetaz para analizar
las principales noticias económicas de estos últimos días. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos, Martín, por atendernos. Y bueno, hablamos a lo largo del programa que los dólares financieros continuaron subiendo hoy, alcanzaron nuevos máximos, acercándose al dólar blue, el dólar informal, que se encuentra muy cerca de los 170 pesos por dólar. Martín, ¿qué estás esperando para los próximos días, ¿no? ¿Crees que esta situación se puede mantener en el tiempo o esperás alguna nueva medida, un cambio de gabinete o finalmente una devaluación del dólar oficial que alivie la presión que hoy se está sintiendo en el mercado cambiario? Bueno, está claro que no se puede sostener en el tiempo. Lo que no sabemos a esta altura del campeonato, la pregunta es cuándo, más que cuánto, ¿no? O sea, está claro, el gobierno está planteando inclusive mantener el IFE ahora para diciembre, la cuarta ronda del IFE, quiere decir que, y además las señales de actividad económica muestran un estancamiento en agosto y septiembre, lo cual implica que necesariamente vamos a seguir con un déficit fiscal grande y que va a seguir siendo monetizado como hasta ahora. Entonces van a seguir sobrando pesos en la economía y esto se va a hacer más grave a medida que siga avanzando la cuarentena y además a medida que siga avanzando este panorama, con lo cual si el gobierno no explicita claramente cuál es el mecanismo que va a tener para limpiar un poco ese sobrante de pesos, obviamente vamos a tener un problema. Acá lo que parece más razonable es que el gobierno empiece a pasarle cada vez más operaciones al contado con liquidación. Es decir, que diga, bueno, muchachos, no tienen dólares, vayan a conseguírselos al contado con liquidación. En ese caso hay algunas operaciones que podrán funcionar en el contado con liquidación y otras que no. Hoy acabamos de ver el caso de banco hipotecario, prácticamente en default selectivo, porque no puede cumplir con sus compromisos de obligaciones negociables porque no le dan los dólares para pagarlo, ¿no? Por eso lo que estás sugiriendo es lo que muchos economistas llamamos el desdoblamiento cambiario, ¿no? Que, por ejemplo, se elimine tal vez el cupo, ¿no? Para las compras minoristas de dólares en el mercado oficial y que se abra, ¿no? Una instancia formal libre, un mercado paralelo o libre en donde se pueden realizar esas operaciones financieras. O sea, un mercado cambiario financiero, distinto del comercial. A ver, no alcanza con un mercado cambiario financiero. Primero, el primer comentario, ya se terminaron, el dólar ahorro ya se terminó, ya está muerto y enterrado desde el 15 de septiembre. Está terminado el dólar financiero, prácticamente es una carambola que te dejen comprar un dólar en el dólar ahorro, más allá del 35% extra que le pusieron de impuesto, es inaccesible. Prácticamente 9 de cada 10 personas de los que compraban quedaron afuera. Y lo que pasa es que da la sensación que no le va a alcanzar al gobierno solamente con que el dólar sea un dólar financiero. Da la sensación, y además cuando la brecha es tan grande también empieza a pasar esto, ¿no? Se te empiezan a filtrar los otros dólares. Entonces uno dice, ¿va a seguir habiendo dólar de 75, 80 pesos para la importación de autos, por ejemplo, de alta gama? ¿Va a seguir habiendo dólar financiero para la importación de, qué sé yo, textiles, para tantas importaciones de productos terminados? ¿O el gobierno va a empezar a pasar también algunas operaciones comerciales también se van a ir para el dólar financiero, ¿no? Martín, el FMI pide una agenda económica creíble. ¿Qué sería, en qué consistiría, más allá de lo que uno se puede imaginar? ¿Y cómo se construye confianza en este momento? Bueno, ese es uno de los problemas centrales. Hace tiempo que todo el mundo quiere saber cuál va a ser la hoja de ruta del gobierno en lo fiscal y en lo monetario. El gobierno no la explicitó. Presentó un presupuesto, es verdad, para el año que viene, que ya a todas luces quedó desdibujado el presupuesto, pero así todo no definió claramente cuál va a ser el nivel del déficit que va a monetizar, de dónde va a salir la plata, y que, digamos, no está claro. Entonces, esa hoja de ruta, presumiblemente el fondo lo va a obligar al gobierno a presentarla. Va a tener que presentarle al fondo, bueno, mira, vamos a monetizar esta cantidad de plata, qué vamos a hacer con los pesos que sobren en la economía, qué vamos a hacer con el tipo de cambio paralelo, qué brecha vamos a sostener. Esto va a dar un poco más va a despejar algo de incertidumbre o dar un poco más de transparencia en las expectativas, sí, pero el nivel de confianza que hay está muy roto. ¿En qué términos? Te lo voy a poner en variables reales. Es decir, proveedores que están frenando la entrega de materiales.
corralones enteros que te dicen, por ejemplo, la construcción, que era uno de los sectores que tenía chance de reactivarse, y que no le entregan materiales porque dicen, mira, no sé a qué precio ponerlo, porque no sé si voy a poder reponer el material, o concesionarios de autos que piden un sobreprecio de 10% sobre precio de lista porque no saben a qué precio van a reponer el coche de la semana que viene o la otra semana. Entonces, esa incertidumbre, eso es lo que falta, esa es la confianza que falta, y donde el gobierno no está para nada claro qué es lo que va a hacer. Y en línea con esto, ¿cuál es tu análisis de las palabras del presidente en el coloquio de IDEA? Me parece que es importante que el presidente haya ido. Yo hoy le pregunté por la mañana a Roberto Murchison por Radio Mitre, hicimos una entrevista y le pregunté concretamente si había despejado alguna incertidumbre el presidente de esto que estamos hablando. Y me dio una respuesta políticamente correcta, para decirlo de alguna manera, donde traducida al castellano era no hay ninguna novedad, ni en lo cambiario, ni en lo financiero, ni en la cuestión del déficit, ni, es decir, las cosas que generan incertidumbre, de cómo se van a financiar las empresas, de cómo van a acceder a las divisas, no están despejadas, no las aclaró, dio un discurso otra vez muy lavado, políticamente correcto, pero que no resolvió la duda que tenían los empresarios. Martín, hoy se conoció el índice de inflación de septiembre del 2,8%, levemente superior al de agosto, el más alto desde marzo. ¿Esperás un aumento de la inflación en este contexto que estás describiendo para los próximos meses? Bueno, la mayoría de los analistas que reportan al Banco Central, el famoso REM del Banco Central, esperan 3,5 para el mes que viene, 3,8 para noviembre, quiero decir 3,5 para el mes de octubre, 3,8 para noviembre y 4 para el mes de diciembre. O sea que el mercado en general está viendo que va a haber una aceleración inflacionaria. Y parece difícil de parar. Digamos, la brecha en un punto empieza a filtrarse a precios porque no se pueden conseguir los dólares al dólar de 75, 76, 77, y esa incertidumbre de a qué precio vas a poder reponer se empieza a filtrar también. Entonces, hasta ahora el gobierno ha tenido la ventaja de que no había circulación en la economía, entonces había muchos precios que no existían, pero ahora empiezan a abrir los comercios, y uno dice, bueno, ¿a qué precio van a vender? Y cuando uno empieza a ver los precios de lo que venden, empieza a transparentarse la inflación real, donde obviamente esa inflación real está bastante más alto de lo que reportaron los precios del propio INDEC. Con esto no estoy diciendo que el INDEC no haya medido la inflación o la haya adulterado, ni mucho menos, simplemente que hay muchos precios que no midió porque estaban cerrados, estaba parada la actividad, y que ahora cuando vuelva van a volver con los nuevos costos, con los requisitos que tienen que ver con los aforos por el protocolo COVID, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se va a filtrar obviamente en mayores precios en la economía. Muy bien, Martín, muchas gracias por habernos atendido. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Martín Tetaz, analizando la compleja situación que viene atravesando la economía, las dificultades que tiene el gobierno para hacerse de las divisas que se requieren para mantener el normal funcionamiento de la economía a este nivel de dólar oficial, y advirtiendo sobre un posible aumento de la inflación para los próximos meses. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.